Buenas noches, ingeniero. Eh, a continuación le voy a presentar el proyecto de gestión de recursos en un caso de estudio industrial. ¿Quién le habla? Santiago Borges Barón. Bueno, la introducción, pues el caso que elegí fue el de la empresa Coltanques, que es una empresa colombiana de transporte de carga pesada. Pues lo elegí por los desafíos reales en mantenimiento, la operación en zonas muy remotas de Colombia, la flota técnica de los tractocamiones y las limitaciones del taller que este tiene. Aquí pues se busca aplicar una estrategia de la gestión de recursos, personal, repuestos, herramientas adaptadas al sector del transporte de carga pesada. Y pues me permitirá mejorar la disponibilidad de la flota y reducir los tiempos de inactividad. Bueno, comencemos. Con la selección del personal, pues sí, garantizar que los técnicos asignados a la flota, pues de la empresa Coltanques, poseen las competencias o habilidades para intervenir los tractocamiones con sistemas electrónicos avanzados del motor de combustión, los componentes críticos, para la seguridad y fiabilidad en las zonas muy remotas del país. Aquí pues las competencias mecánicas, como ya lo dije, los motores, la transmisión, la suspensión, los frenos, entre otros. Las competencias eléctricas y electrónicas, como lo son los sistemas de CAN bus, los sensores, los módulos de control, la telemetría de estos sensores, entre otros. El conocimiento de mantenimiento preventivo y predictivo, pues aplicando la técnica de TPM y la organización del taller, pues según la técnica japonesa de las 5 S. Y por último, la experiencia del trabajo en campo en condiciones adversas que se presenten. Bueno, las capacitaciones lo dividí en 4 niveles. La primera operativa, que son limpieza técnica, inspecciones visuales o de sensoriales, pues del cuerpo y ajustes básicos de seguridad, o sea, nada muy complejo. El siguiente nivel, que ya es un técnico general, lo que aquí la competencia son alguna lubricación, algún reemplazo de filtros, correas, sensores. Es decir, es un técnico, pero no con tanta complejidad de su labor. El tercer nivel, el técnico especializado, aquí ya comienza a ser más complejo, más difícil la tarea, el diagnóstico de sistemas electrónicos, el análisis de vibraciones en motores, transmisiones, entre otros. Y por último, el cuarto nivel, que pues aquí ya requiere la máxima pues experiencia, especialización, entre otros, lo que es el análisis de no modo y efecto de falla, el análisis de causa raíz, el análisis predictivo de tendencias, pues según tablas, gráficas, entre otros. Bueno, la gestión y capacitación, perdón, la gestión y organización del personal. Pues aquí los roles serían los operarios normalitos, o sea, vamos a comenzar desde el más bajo hasta el más alto, donde los operarios capacitados, pues lo que decía el nivel uno, realizan simplemente labores de apoyo. Los técnicos eléctricos y electrónicos, que ya serían, se podría decir, técnicos especializados donde diagnostican, reparan sistemas eléctricos, electrónicos del camión. Los técnicos mecánicos no significa que esté en un nivel más alto, sino que simplemente lo divide en una categoría diferente. Pues se enfocan los sistemas mecánicos, los motores, transmisión, suspensión, frenos y realiza pues las reparaciones mayores bajo la supervisión de el técnico líder de la flota, que es el que voy a hablar, que en este supervisa y coordina las intervenciones en el campo. O sea, es el que asigna las tareas según la complejidad y garantiza que se realicen bien. Pues las funciones comunes serían el cierre de la OT o las órdenes de trabajo, que son los registros detallados, eh,
los repuestos usados, el tiempo que se hizo, entre otros. Los indicadores individuales, pues la medición del desempeño, si se hizo correcto, si tuvo alguna falla, entre otros. Y la participación en el análisis de causa raíz, que pues aquí es como un plus que se identificaría los patrones de falla y se propondrían mejoras preventivas. Bueno, la clasificación de repuestos. Aquí los clasifiqué en tres grupos: los críticos, los moderados y los de bajo impacto. Comencemos de menos a más. Los de bajo impacto, pues la tornillería estándar, alguna manguera común, alguna tapita, eh, y herramientas menores, o sea, lo más básico de lo básico. Los moderados, pues aquí lo típico, un mantenimiento de ya sea un camión, un carro, una moto, entre otros. Son los filtros, las correas, alguna válvula, o sea, los repuestos que normalmente se cambian o los que son de alta rotación. Y por último, los críticos, que estos sí ya son repuestos o muy complejos o difíciles de conseguir o que no son tan comunes de que fallen o son muy caros, entre otras variables, como lo son los sensores de presión y temperatura del motor, los módulos de control, las inyectores, las juntas de transmisión, los rodamientos, los diferentes sistemas de frenado, entre otros. Bueno, los niveles del inventario, lo mismo. Se los dividí pues por los críticos. Mantener en uno o más de los repuestos, pues se garantiza la disponibilidad inmediata y pues evita que se pierda mucho tiempo en la parada, en la ruta, o sea, en la parada del camión en la ruta. Los de alta rotación, como ya lo dije anteriormente, pues, pues son los que se utilizan muy comúnmente. Y pues aquí se utilizaría una estrategia de ROP, que es la estrategia de punto de reorden. O sea, apenas acabe, volver a tener stock. Aquí se optimizaría el flujo de inventario, se reduciría el riesgo de desabastecimiento, pues por el uso tan frecuente que se le utilizan, que se le da a estos repuestos, perdón. Y los electrónicos y o tecnológicos, pues aquí se haría una auditoría mm, de obsolescencia tecnológica, es decir, de que prevenir indisponibilidad futura y planificar migración o el stock de las últimas compras. Bueno, aquí en el control y auditorías, pues sería un inventario mensual, o sea, cíclico mensual, organizado pues por las familias de repuestos, o sea, por ejemplo, lo que son correas, qué tipo de correas, los tornillos, qué tipo de tornillos, entre otros, ya sea mecánicos, electrónicos, hidráulicos. La revisión trimestral de rotación y descarte es programado de los repuestos que no se han utilizado en los últimos 18 meses o 2 años. Bueno, 18 meses es año y medio o 2 años. Y el informe mensual de costo total de inventario versus ya sea la producción, versus los kilómetros recorridos o versus las horas de operación. Aquí las compras estratégicas, pues los contratos con proveedores OEM, que el OEM es, pues, en pocas palabras decir, el fabricante original para los componentes críticos y electrónicos. El programa de compra anual con descuentos por volumen es bien sabido de que si se compra al mayor, normalmente las cosas salen mucho más baratas. Pues aquí se utilizaría para los repuestos de alta rotación, filtros, correas, ya lo he dicho. El monitoreo de los tiempos de entrega mediante los índices como KPI o los OTIF, que son los On Time in Full. Pues especialmente para los repuestos críticos si se llegaran a necesitar en zonas muy remotas del país. Y la evaluación semestral de la calidad de los repuestos, obviamente que si son con los proveedores originales o OEM,
se debe tener la máxima calidad de los repuestos recibidos y pues con alguna retroalimentación o alguna reseña de manera formal hacia estos proveedores. Bueno, aquí entramos a la parte de herramientas, en donde la selección de herramientas estarían las herramientas básicas, pues lo que es un juego de llaves, destornilladores, martillos, sí, el equipo básico, básico, básico. Después están las herramientas de avanzadas, pues las de diagnóstico, como lo son los escáneres, los analizadores de vibración, los multímetros, la cámara termográfica, osciloscopios, entre otros. Y por último, los EPPs, que son los elementos de seguridad. Aquí pasamos a lo siguiente, que es la gestión de herramientas. Bueno, la gestión de los repuestos, que sería pues crear un inventario detallado de herramientas, pues por técnico, por zona de operación, la asignación personalizada mediante una etiqueta pequeña con el código uno, se podría decir, como, bueno, sí, como un tool tag, o sea, con código único, nombre del responsable. La siguiente sería una rutina de calibración, pues para los instrumentos de medición críticos, como son el análisis de vibración, el analizador de vibraciones, perdón, la cámara termográfica, los multímetros, entre otros. Y pues registrar todo uso y toda evolución, pues con los MMS, que son los gestión de mantenimiento asistido por computadora. Pues aquí hay que diferenciar los tres niveles de uso de las herramientas, que son el uso común, el regulado y el restringido. El común, pues, son las herramientas disponibles, o sea, las más normalitas. El regulado, pues aquí ya son herramientas de diagnóstico que, pues, por el equipo ser o muy caro, muy difícil de conseguir, o las dos requieren alguna autorización o registro de uso. Y el uso restringido, como lo son los analizadores de vibración, alguna calibración, los calibradores de sensores. O sea, estos equipos simplemente son para gente que de verdad ya sepa qué es lo que hace y no vaya a haber ningún problema con que no sepan usarlo o los descalibren o los dañen, bueno, entre otros. Los estándares de uso y mantenimiento. Aquí pues los procedimientos estandarizados, lo de el cambio y calibración de los sensores de presión, los ajustes de los servomotores en el freno electrónico, el reemplazo y la verificación de los módulos de control, etcétera. Y pues obviamente las buenas prácticas, lo más importante en toda empresa, ya sea en tractocamiones o en una empresa o en una universidad o en donde sea, la limpieza es de las cosas más importantes que pueda haber. El almacenamiento, pues siguiendo la estrategia de las 5 S, organizados por tipo y frecuencia de uso, y pues que hayan reportes si llega a haber alguna herramienta dañada o perdida, pues dentro de los 30 minutos posteriores a pues del daño, se podría decir. Bueno, el análisis según la criticidad, lo mismo, bajo, medio y alto. Bajo, la tornillería estándar, las mangueras comunes, etcétera. O sea, lo más, sí, lo más común. El moderado, los filtros de aceite, el combustible, correas, lo que es de alta rotación y los críticos, que son ya los repuestos como más caros, difíciles de conseguir, entre otros. Bueno, aquí pasamos a las estrategias de gestión del recurso humano. Pues aquí las fortalezas, se prioriza la contratación de técnicos con experiencia, perdón. Se opera con roles diferentes, o sea, no todos van a hacer lo mismo, se divide en cada uno qué va a hacer y los planes de capacitación que los dije anteriormente.
El impacto en la operación, pues se minimizarían los errores en intervenciones críticas, el menor tiempo medido de reparación, la mejora de la vida útil de los componentes y la reducción de las fallas repetitivas o inesperadas. Las debilidades, pues acá la capacitación insuficiente en inteligencia artificial, que aquí pues la inteligencia artificial es una gran herramienta acá porque nos puede ayudar en muchas tareas, ya sea comunes, que se hayan olvidado o muy complejas. La inteligencia artificial nos ayuda en muchos sectores, se podría decir. La falta de simuladores o entornos virtuales, pues para entrenar el diagnóstico sin tener que exponer los activos, o sea, los camiones. Y la dependencia, sí, sobre dependencia del técnico líder, pues para que le supervise si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, pues generando los cuellos de botella. Las oportunidades, pues se podrían crear las rutas de certificación por niveles, las que ya dije anteriormente, integrar los entrenamientos del fabricante de manera recurrente y utilizar el análisis de falla como una manera de formación. Aquí en las estrategias de gestión de inventarios y repuestos, las fortalezas serían la clasificación de los repuestos, el stock de seguridad para los componentes críticos, la identificación de los componentes con riesgo de obsolescencia y los contratos con los proveedores para asegurar la disponibilidad y los repuestos originales. El impacto de la operación, en la operación sería de que pues, se reducirían los paros prolongados por alguna falta de repuesto, la mayor estabilidad en la operación, pues gracias a la disponibilidad inmediata de los repuestos, simplemente es ir a buscar al almacén y listo, y el menor costo por daños secundarios debido pues a la reposición o el mantenimiento preventivo que se le hagan a los componentes. Las debilidades de acá es a veces se llega a dar una inexactitud en los inventarios, especialmente en los almacenes, se puede decir, secundarios, porque, o sea, sí hay un taller grande, pero no todos los tractocamiones se pueden llevar a este taller porque colapsarían, no hay una infraestructura tan grande para almacenar tantos camiones, así que por eso se hacen talleres secundarios, pues para las tareas que no sean tan complejas. El stock muy alto de los repuestos obsoletos o poco usados, pues obviamente esto afectaría el presupuesto. El almacenamiento en condiciones que indebidas, como por ejemplo un rodamiento no se puede almacenar simplemente dejándolo ahí y ya, no, ese se tiene que almacenar bajo ciertas circunstancias para pues garantizar de que al momento de que se use en 1, 2, 3, 4, 5 meses o el tiempo que sea necesario vaya a, a funcionar de la misma manera que es debida. Y los tiempos de entrega largos para los motores completos o para las piezas importadas o para, sí, componentes muy específicos. Las oportunidades, pues acá los ajustar niveles de inventario con base en el tiempo medio entre fallas, consumo real por ruta y por el tipo de vehículo. Una auditoría trimestral para identificar los repuestos críticos con niveles bajos y realizar las compras debidas. Y las alianzas con los proveedores para tener un stock rotativo, además en los almacenes regionales. Y aquí pasaríamos a las estrategias de gestión del uso de las herramientas y los equipos, las fortalezas, la disponibilidad de las herramientas específicas como los escáneres, los analizadores de vibraciones, los multímetros, las cámaras termográficas, entre otros. El uso de herramientas avanzadas pues, para el diagnóstico predictivo, la calibración semestral de los instrumentos críticos, los que acabo de decir, y los procedimientos estandarizados pues, para su uso, limpieza, almacenaje, transporte, entre otros. El impacto en la operación sería una mejora en la calidad del mantenimiento, una reducción de las fallas, mayor vida útil de los componentes y un menor tiempo de diagnóstico
pues gracias a los equipos modernos que se utilizan. Las debilidades, pues que las herramientas avanzadas no son dominadas por todo el mundo, tiene que ser personas calificadas. Se puede eh, deteriorar o puede suceder algún percance entre algún préstamo entre las unidades, la falta de calibración que se debe hacer periódicamente y el uso inadecuado de las herramientas de impacto. Pues los martillos, entre otros, las llaves, causando pues daños secundarios. Y las oportunidades, pues la capacitación específica obligatoria en herramientas antes de utilizarlas, implementar el sistema pues, de préstamos con un QR, simplemente escaneándolo y pues se devuelve en el tiempo necesario o en los 30 minutos si va a ser algo muy corto. Y la evaluación mensual del estado de las herramientas, pues bajo la metodología de las 5 S. Bueno, aquí en el análisis integral de la estrategia de gestión de recursos, pues se podría decir, la competencia del personal mejoran los diagnósticos y las reparaciones, la disponibilidad de repuestos, las respuestas más rápidas, menor tiempo muerto, más ganancias. El uso correcto de herramientas, pues las intervenciones son precisas, se reducen las fallas y el resultado final es una mayor disponibilidad, confiabilidad y calidad en el mantenimiento. Las conclusiones, pues la gestión del talento es la base de la confiabilidad, es decir, sin personas, sin técnicos capacitados, no hay mantenimiento eficaz. El inventario debe ser un aliado más no un enemigo. Pues se deben balancear costos, riesgos, pues es la clave para evitar las paradas innecesarias y perder plata. La integración de las personas y repuestos y las herramientas crea un sistema que cuando se trabajan de manera conjunta se logra mantener la flota de manera positiva. Las herramientas bien gestionadas, pues es igual a las herramientas precisas, rápidas, de calibración, control, uso y el uso adecuado, pues reducen los errores y disminuyen los tiempos de intervención. Y por último, el mantenimiento debe planearse, no solo ejecutarse. Es decir, no simplemente debe hacerse y ya, no, 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 no. Debe planearse cómo se hace, qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Y pues esto es una función estratégica que impacta mente en la rentabilidad, que es lo que más le importa a las empresas, generar plata, y en la seguridad de las personas. Las recomendaciones, certificación por niveles, la creación de los kits móviles o mantenimientos secundarios, auditar los inventarios y vincular el desempeño de estos a los resultados técnicos. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.